Amada iglesia, muy buenos días para todos ustedes. Que el Señor, nuestro buen Dios, les bendiga. Quiero invitarlos, por favor, para que me acompañen a la carta a los Filipenses. Ahí donde leíamos hace un momento con nuestro hermano Pedro Barbosa. Filipenses, capítulo número 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Vamos a leerlo juntos, a una sola voz. Que se escuche bonito, hermanos, que se escuche ordenado. Una sola voz a la cuenta de 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. 1, 2, 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, Dios soberano, Dios eterno, Dios grande, Padre celestial que estás en el cielo, queremos darte, Dios, muchas gracias. Muchas gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos permites tener para estudiar tu palabra, Señor. Qué privilegio acercarnos a las Sagradas Escrituras. Qué privilegio, Dios, es con total libertad, Señor, poder hacerlo. Reunidos en este lugar, Señor, que tú dispones. Rogamos, Señor, que nos permitas valorar, Dios, ese privilegio, esa libertad, Señor, esa tranquilidad para estudiar tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos guíes por tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, para ser edificados, para ser confrontados, para ser exhortados, Señor, por tu palabra. Y poder vivir cada día más como tú quieres, Señor. Poder vivir cada día más como tú enseñas, Señor. Rogamos tu dirección, Padre bueno, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Yo creo que si miramos nuestra vida, pero no toda nuestra vida, ¿no? Sino incluso nuestra vida reciente, podemos notar cambios. Podemos darnos cuenta que hay cosas que han cambiado, porque los cambios son inevitables. Muchos de estos cambios vienen sin esperarlos. Muchos de estos cambios vienen sin buscarlos, sin quererlos. Simplemente llegan a nuestras vidas y nos retan a cambiar, nos retan a modificar, nos retan a transformar. Pensando en algo reciente, ¿recuerdan la cuarentena? Cambió muchas cosas en nosotros que no esperamos. El tener que ir a un supermercado con su cédula y poder recibir acceso solo si cumplía usted con el día establecido para su cédula. El tener que ir cubierto, el tener que ir con tapabocas, con guantes, y el tener que limitarse a la relación cercana nuevamente, ¿no? De saludarse de mano, de abrazo. Hay otros cambios que sí buscamos, que sí queremos alcanzar, lograr. Y hay algo dentro de la psicología que enseña a poder evidenciar esos cambios de forma física, de forma palpable, para que sean más fáciles de desarrollar. Entonces surgió un movimiento, podríamos decir, en el que se motiva a cerrar ciclos. No sé si han escuchado alguna vez esa frase de cerrar ciclos. Entonces ya uno ve a una persona con un cambio en su look, ¿cierto? Ya sea un hombre que se rapa la cabeza, una mujer que se pinta el cabello, que se hace un peinado diferente y llama la atención. Y uno pregunta, uy, ¿qué cambio? Se le nota la diferencia y dice, sí, es que estoy cerrando ciclos. Evidenciando que estoy haciendo un cambio en mi vida por medio de una evidencia física. Algunas otras personas van al gimnasio, ¿cierto? Y comienzan entonces a trabajar su cuerpo, cuando nunca antes se habían preocupado por el bienestar físico de sus cuerpos, y ya uno les pregunta, ¿y eso qué te motivó a ir al gimnasio? Y dicen, es que estoy cerrando ciclos. Y comenzamos a hacer cambios que se evidencien para que muestren que en mí está
surgiendo un cambio de pensamiento, un cambio de idea. Pero generalmente estos cambios vienen cuando las cosas no son buenas, cuando las cosas no son provechosas. Porque mientras las cosas están bien, no procuramos cambiar. Mientras las cosas están bien, no procuramos modificar. Lo hacemos es cuando creemos que las cosas están mal. Cuando sentimos que estamos sufriendo, cuando sentimos que estamos lamentados, cuando sentimos que estamos en medio de una situación difícil y decimos quiero evidenciar un cambio y lo voy a mostrar por medio de algo visible, de algo que se pueda notar. En este pasaje, mis hermanos, de Filipenses 3, el apóstol Pablo está cerrando un ciclo. O más allá de cerrarlo, nos lo está mostrando el ciclo que ya él venía cerrando en su vida. Porque nosotros como creyentes también debemos cerrar ciclos, pero no de esta forma como la psicología lo enseña, sino cerrar ciclos con mi viejo hombre, con mi vida antes de Cristo y con las costumbres que me acompañan antes de Cristo. Miren que si notan ustedes el capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y esto es bajo un contexto financiero. Miren que el apóstol Pablo aquí nos está hablando de ganancia y pérdida. Él dice: lo que tenía antes de Cristo, considerado como ganancia para mí, ahora que conozco a Cristo y comparo con lo que Cristo me da y tengo en Él, pasa a ser pérdida. Sigue diciendo el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y aclara por qué: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, no solamente como pérdida, sino también por basura, para ganar a Cristo. Dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está mostrándonos su cambio de ciclo. Y el versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de aún sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él dice: quiero cerrar un ciclo, cancelando, anulando y dejando atrás quién soy yo. ¿Quién soy yo? Para avanzar hacia quién es Cristo y vivir conforme a quién es Cristo. Porque ya lo mío es pérdida, ya quien soy yo es basura. Ahora busco alcanzar a Cristo, porque en Cristo está la excelencia. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo el Señor nos motiva y nos llama a ir en ese proceso de cerrar ciclos, en el que nosotros podamos transformar por medio de la obra del Señor en nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Para que ya no sea un cambio de color en el cabello, para que ya no sea un cambio de corte, para que ya no sea un cambio en la forma en la que me he visto, la que la gente note y diga, has cambiado, sino que sea un cambio en la conducta, en la que las personas puedan decir, has cambiado. Y se nota entonces que ahora Cristo vive en usted. Y miren que vamos a desarrollar esta enseñanza preparada para esta mañana en los versículos 13 y 14 que ahora repetimos. Porque en estos versículos 13 y 14 el apóstol Pablo está condensando, está resumiendo este cambio de ciclo en su vida. Por eso empieza diciendo el versículo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que hace él entonces para lograr este cambio en su vida? Y lo primero que dice la Escritura es: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Significa, mis hermanos, a la forma de olvidar, de no dar atención, no prestar atención, no recordar continuamente o no dejarse controlar por algo que pasó en el pasado. No sé si ustedes han escuchado aquella frase enfocada en el perdón que dice: yo perdono, pero no olvido. O algunas personas que dicen: no, es que yo no puedo perdonar eso porque no lo he olvidado. Si usted va a esperar a olvidar algo para perdonarlo, déjeme decirle que ahí le va a quedar hasta el último de sus días. Que usted no lo va a olvidar, porque hay cosas que nosotros no olvidamos, y menos aquellas cosas que nos hicieron daño, menos aquellas cosas que nos lastimaron. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no va a prestar atención, no va a recordar continuamente y no se va a dejar controlar por algo que pasó atrás,
por algo que pasó en el pasado. Que aunque esté en la mente, que aunque el recuerdo, el pensamiento de eso que pasó esté en la mente, ya no me va a afectar. Ya no va a causar cambios en mí, ya sea de actitud o de emociones o de sentimientos. Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No es necesariamente, hermanos, llegar a una etapa, a un proceso de amnesia, ¿sí?, en el que olvido todo, sino una decisión consciente en la que él dice, ya no voy a vivir atado a lo anterior, ya no voy a vivir atado a lo pasado, sino que ahora entonces esos pecados, esos fracasos, esas frustraciones que tengo en mi pasado, ciertamente las dejo allá en el pasado, en donde ya yo no puedo hacer nada. ¿Quién puede cambiar su pasado? ¿Quién puede modificar algo que ya hizo, que ya ha hecho? Ciertamente dejando atrás, ciertamente olvidando aquello que queda atrás. Aquellas heridas, aquellos momentos en los que me he visto entonces lastimado, herido, aquellos momentos en los que yo mismo he cometido acciones que no honran, que no agradan a Dios, ciertamente quedan atrás, porque estoy cerrando un ciclo. Y miren que aquí, mis hermanos, si nosotros pensamos en lo que Pablo está dejando atrás, para el mundo era muy valioso, pero aún así él lo considera como pérdida, como basura, aunque el mundo lo veía como algo valioso. ¿Cómo vas a dejar eso atrás, Pablo, si es algo muy valioso ante el ojo humano? Ciertamente lo dejo atrás. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo deja atrás? Versículos 4 al 6, ahí encontramos lo que él está dejando atrás. Dice la escritura, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Como hombre, como ser humano, yo tengo mucho en qué confiar y mucho en qué gloriarme, es lo que dice él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Humanamente hablando, yo, Pablo, dice él, soy mucho más que alguno de ustedes. Y si alguno de ustedes tiene algo de qué gloriarse en la carne, escúchenme, que yo más, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y qué es eso entonces en lo que él puede confiar según la carne? Versículo 5. Dice que él fue circuncidado al 8º día. Era un cumplidor estricto de la ley aún desde que nació. Imagínense ustedes, cuando él no tenía la capacidad de hacer, de obrar. En ese momento, su padre, por supuesto, llevaron a Pablo a poder cumplir la ley en él desde bebé. 8 días de nacido, cuando fue circuncidado según la tradición judía, según este mandamiento para el pueblo de Israel, cumplidor estricto de la ley. No era un gentil convertido al judaísmo, que era lo que estaba pasando en Filipos. Porque aquí en este pasaje, mis hermanos, aunque la carta a los filipenses es una carta de gozo, de ánimo, el capítulo 3 ya el apóstol Pablo cambia el enfoque y cambia como la forma en la que se dirige a ellos. Y el capítulo 3 se centra ya es en cuidarlos, en guardarlos de falsas enseñanzas que estaban promoviendo la salvación, no solamente por la fe en Jesús, sino también por el cumplimiento de las obras de la ley, entre las cuales estaban el circuncidarse, por aquellos judaizantes, por aquellos prosélitos que estaban entonces promoviendo que los cristianos gentiles debían cumplir también la ley de Moisés para ser salvos, añadiendo a la gracia de Dios la ley de Moisés. Entonces Pablo dice, no señor, porque si fuera así, yo no soy un judío convertido como ellos. Yo realmente desde niño circuncidado al 8º día soy cumplidor de la ley. Por eso él dice, en cuanto a la carne, yo más. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra? Del linaje de Israel, de la nación de Israel, especialmente de la tribu de Benjamín. Era un verdadero israelita por nacimiento, no porque lo decidió o lo buscó en algún momento de su vida, como sí lo hacían los judaizantes, que eran gentiles que en algún momento de su vida quisieron vivir bajo la religión judía. Él no, él dice, yo realmente soy israelita. Yo realmente soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y mire lo que sigue diciendo más adelante, hebreo de hebreos. No solamente era de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, sino que él resalta que aún dentro de los israelitas, él destacaba en cuanto a la carne. Y miren que la tribu de Benjamín era una de las tribus distinguidas. Cuando el pueblo de Israel se divide, recuerdan que el reino del norte
quedó con 10 tribus. Y el reino del sur quedó con 2 tribus. El reino del norte tuvo todos sus reyes malos. El reino del sur tuvo algunos reyes malos, algunos buenos. ¿Cuáles eran las tribus que componían entonces el reino del sur, el que tuvo reyes buenos y reyes malos? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Miren aquí entonces una de las 2 tribus fieles tras la división del reino. Y algunos también creen que el nombre Saulo tenía relación con el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó? Saúl. ¿Y de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Pero esto sí es algún pensamiento que tienen algunos estudiosos, ¿no? Que dicen que por eso él destacaba hebreos de hebreos, porque hasta mi nombre viene ligado a la tradición y a la historia del pueblo de Israel, recordando a aquel primer rey que tuvo la nación, Saúl, este rey benjamita. Pero también era un judío, hermanos, puro en cultura, en lengua, en tradición, hebreo de hebreos. Por eso él dice, en cuanto a la carne tengo mucho de qué gloriarme. Pero miren que sigue diciendo más adelante el pasaje. En cuanto a la ley, también era fariseo. Era el grupo más estricto que había dentro de la tradición judía. Era un grupo legalista, el judaísmo, y eran conocidos por su rigor extremo. Eran conocidos por aquello de demandar obediencia absoluta a la ley oral y a la ley escrita, que se cumplía o se cumplía. Por eso es que cuando surge entonces la predicación de Cristo, el evangelio de Cristo, el cristianismo, uno de los que primero se levantan para perseguir la iglesia es él, Saulo de Tarso, porque era fariseo, estricto, era con un rigor extremo al cumplimiento de la ley que exigía, por supuesto, este cumplimiento a la ley. Pero miren que sigue diciendo el versículo 6, en cuanto a celo de la tradición judía, perseguidor de la iglesia. Él mismo lo reconoce, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y miren esta expresión, esta frase o esta palabra, mejor dicho, irreprensible, que es una de las palabras más difíciles que hoy tenemos por cumplir en la vida cristiana. Irreprensible es alguien a quien no se le puede reprender, alguien a quien no se le puede regañar, no porque no se deje y sea orgulloso y dice, no, es que a ese no se le puede decir nada, no, sino porque no hay razón de reprenderlo, porque no da motivo para regaños, porque no da pie a que se le señale, porque muestra una vida íntegra. Y él dice, en cuanto a la ley, el cumplimiento de la ley, yo delante del pueblo, irreprensible. Nadie podía decir nada de él en cuanto a la carne. Nadie lo podía señalar diciendo, Pablo, estás haciendo mal esto, o Saulo en ese momento, ¿no? Saulo, estás haciendo mal esto. Porque si alguien se atrevía a decirle, Saulo, estás haciendo mal esto, él de una vez acudía a su ley y decía, no, Señor, yo la estoy cumpliendo y miren cómo la desarrollo, porque así es que es. Fariseo, hebreo de hebreos, y en cuanto a celo, perseguidor aún de la iglesia. Por eso él dice, en cuanto a la carne, tengo que gloriarme de mucho, porque esto para el pueblo de Israel no era mal visto, todo lo contrario, era visto como alguien importante, como alguien destacable. Miren que él tenía todas las credenciales humanas para confiar en sí mismo. Tenía la religión, que para ellos era la religión única y verdadera. Tenía la nacionalidad del pueblo, que para ellos era el único y verdadero. Tenía la cultura, tenía la raza, tenía la tradición, tenía la reputación, tenía el cumplimiento legal y tenía todas estas cosas en cuanto a la carne. Pero esta seguridad lo llevaba a confiar en sí mismo. Lo llevaba a confiar en quién es él o en quién era él. Y aunque todas estas cosas para el pensamiento de Pablo no eran pecaminosas en sí mismas, sí eran cosas que estaban buscando sobreponerse a Cristo en su vida. Y por eso él quería perseguir a los cristianos para imponer sus ideas por encima aún de Cristo. Pero cuando Pablo conoce a Cristo, todas estas cosas de las cuales en la carne él podía gloriarse, él dice, son pérdida, son basura. Y esto es lo que él ciertamente deja atrás. Mis hermanos, a veces lo que nosotros tenemos que olvidar no son solo pecados, sino también aquellos logros, y ojo, logros que nos llenan de arrogancia y que nos impiden depender de Cristo. Aún de esas cosas usted tiene que despojarse. Pero usted dirá, pero ¿cómo así si ese es mi trabajo? ¿Cómo así si esa es mi carrera? ¿Cómo así si esos son mis estudios, mis logros, mis alcances?
Pero si están esos logros, esos estudios, esos alcances por encima de Cristo, ciertamente usted tiene que dejarlos atrás. Porque a veces pensamos que entonces el pecado debo yo dejarlo atrás. Y por supuesto el pecado debo dejarlo yo atrás. Pero cuando la Escritura me dice que me despoje de todo peso y del pecado que nos asedia, esa expresión todo peso hace referencia no a lo que es pecado, sino a aquello que me impide acercarme a Cristo y depender de Cristo. Y eso pueden ser los logros humanos que usted tiene. Estos logros humanos que Pablo tenía, para él eran tan importantes y para la sociedad eran tan importantes que tuvo que dejarlos atrás por causa de Cristo, porque querían estar por encima de Cristo. Y ya aquí no valía si él era hebreo de hebreos, ya aquí no valía si era de la tribu de Benjamín, ya aquí no valía si era israelita. Aquí lo que valía era que era seguidor de Cristo y que ahora dependía de la obra de Cristo, por quien las cosas ahora pasan a un segundo plano para que Él sea exaltado en mi vida y para que Él sea reconocido en mi vida. Y por eso Él dice, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero ¿qué sigue diciendo el pasaje? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, no solamente mis logros humanos, no solamente mis logros dentro del pueblo de Israel, sino aún todas las cosas. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No solamente aquello que Él resaltó de su carne, de su yo, sino todo lo demás. Las posesiones que podía haber tenido, las casas, las propiedades, los lujos, las cosas que pudo llegar a tener. Dice que Él las considera como pérdida, porque ya no valen. Todo esto que era ganancia para Él, ahora por amor a Cristo las considera como pérdida. Estando dispuesto a soltar aún aquello que para el ojo humano también era valioso. ¿Cómo? ¿Vas a dejar tu posición? ¿Vas a dejar tu reconocimiento? ¿Vas a dejar tu posesión? ¿Vas a dejar todo lo que has conseguido a lo largo de los años? Por amor de Cristo, sí, dice Él, las considero como pérdidas. Todas aquellas cosas que pudieran llegar a pretender competir contra Cristo en su corazón. Aquel prestigio, aquella reputación, aquellos títulos, aquella seguridad que tenía incluso. Aquella comodidad, logros humanos, posesiones. Incluso aquellas cosas buenas que cuando tratan de tomar el lugar de Cristo, pasan a ser cosas que debemos estimar como pérdida. ¿Y por qué las consideraba como pérdida? Porque sigue diciendo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque ahora lo que vale es Cristo. Porque ahora lo valioso es Cristo. Porque ahora lo importante es Cristo. Porque todas aquellas cosas humanas, según la carne, todos aquellos logros humanos, para Él eran temporales. Y deben serlo para nosotros también. Porque ciertamente nada hemos traído. ¿Y qué nos llevaremos? Nada. Por eso la Escritura, cuando Pablo le habla a Timoteo, dice: ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y el amor de Cristo trasciende por la eternidad, y eso es lo que vale por la eternidad. Por eso para Pablo en este momento todas las cosas que él llegó a lograr, que él llegó a tener, eran pérdida, era basura por amor de Cristo. Pero sigue diciendo el pasaje: y ciertamente aún estimo todas las cosas, versículo 8, como pérdida, no solamente por el amor de Cristo, sino también por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y qué bonito es comprender entonces el propósito y lo que iba a buscar y lo que quería lograr de ahora en adelante en su vida. La excelencia del conocimiento, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque en eso tenemos que desarrollarnos nosotros, mis queridos hermanos. Cuando pensemos en nuestros hijos, en lo que queremos ver en ellos, en lo que queremos lograr en ellos, muchas veces nos esforcemos para que tengan su carrera universitaria y bien, está bien. Muchas veces nos esforzamos para que tengan buena calidad de vida, que tengan comodidades y bien, está muy bien. Pero que nuestra prioridad en ellos sea centrarnos en que sean niños y niñas que tengan a Cristo en su corazón y que crezcan bajo ese temor en Cristo, en Dios, en su corazón. Porque ¿de qué les sirven los logros humanos si Cristo no está presente en sus vidas? ¿De qué les sirve lograr, alcanzar, buscar si Cristo no está en sus vidas? ¿De qué nos sirven esos logros? Si aquí Pablo nos dice, tuve tantos logros,
que puedo decir que aún esos logros altos, grandes, son pérdida y son basura por causa de Cristo. Y aquí Él no lo está diciendo como un lamento. Él no se está arrepintiendo diciendo, ay, todas esas cosas que yo tenía las perdí. Él lo está diciendo como una declaración gozosa. Él dice, las perdí y gloria a Dios por eso. Las tengo por basura y gloria al Señor por eso, porque ahora tengo lo que realmente vale. ¿Y dónde estaba él en el momento en que escribe esta carta a los filipenses? En la cárcel. En la cárcel, totalmente alejado a las comodidades que tenía según la carne. Y aún en la cárcel dice, aquí estoy mejor, porque aquí estoy por causa de Cristo. Y aquí estoy proclamando el nombre de Cristo. Su motivación, mis hermanos, no era una recompensa humana o física. Su motivación era ganar a Cristo. Su motivación era Cristo. Y miren que cuando aquí habla de ganar a Cristo, no quiere decir que el apóstol Pablo no era salvo y tenía que ganarse entonces la salvación en Cristo, no. Aquí lo que está diciendo entonces es que él buscaba la salvación, valorarla, honrarla y obtenerla en su vida como el más grande tesoro. Ya la tenía, pero la quería valorar tanto como su más grande tesoro, demostrando que estaba ganando en Cristo, por Cristo y con Cristo. Y ese es el propósito de él, demostrar que en Cristo tiene todo, una mirada enfocada hacia adelante. Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y nos invita a seguir su ejemplo. Y ahora que sigue, versículo 13, volvamos al versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La psicología enseña también, mis hermanos, que para usted cambiar hábitos, quitar malas costumbres en su vida, usted no puede tomar la decisión de decir un día, la voy a dejar y ya. No, porque si usted dice, lo voy a dejar, no lo deja nunca. Usted lo que tiene que hacer es reemplazar, sustituir y comenzar a cambiar. Si usted tiene malas palabras en su vocabulario, entonces reemplácelas. Y ya cuando quiera salirse esa palabra de su boca, usted dice, no voy a decir esta, voy a decir aquella. Y las modifica, las cambia. Y así es que uno puede lograr, obviamente por la dirección del Espíritu Santo, por la obra de Cristo en nuestras vidas, cambiar todas aquellas cosas que no son provechosas, que no son útiles. Pablo dice, dejo ciertamente lo que queda atrás, pero no me puedo quedar parado sin rumbo. ¿Hacia dónde me dirijo? Ahora entonces me extiendo a lo que está adelante. Avanzo con propósito, con una dirección hacia Cristo. ¿Y hacia qué se quería extender él? Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es lo que dice ahora, ya no quiero ser hallado por los hombres humanamente, carnalmente, como un hombre reconocido, no. Eso lo dejo atrás. Ahora quiero ser hallado en Cristo, justo delante de Él. Ser hallado en Él, posicionalmente hallado en Cristo, perteneciéndole a Cristo, viviendo en Cristo, viviendo por Cristo, viviendo como Cristo, siendo uno con Cristo. Eso es lo que le está diciendo aquí, ser hallado. Porque miren que dicen no ser hallado por Él, porque si fuera ser hallado por Él, entonces que Cristo me encuentre así en esta condición. No, es ser hallado en Él, junto a Él, siendo uno con Él. ¿Y cómo puedo ser uno con Cristo? Cuando entiendo que yo debo vivir no bajo mi propia justicia, que es según la ley en el caso de Pablo. Porque la justicia del hombre no hace la voluntad de Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios actuando bajo nuestros propios pensamientos. Por eso Pablo dice, quiero ser hallado justo delante de Él, pero no en mi justicia, sino en la justicia de Dios en mí. Ahora, muchas veces nuestra justicia, por el temor de Dios, está alineada a la justicia de Dios y queremos entonces vivir en la misma dirección. Pero generalmente mi justicia, mis deseos, mis pasiones, mis anhelos, mis propósitos están contrarios a la verdad de Dios. Y es allí donde tengo que tomar una decisión. ¿Obro bajo mi propia justicia o voy a obrar bajo la justicia de Dios? Y Pablo es claro, ser hallado en Él. No con una justicia propia que es por la fe, que es según la carne, sino en una justicia por la fe en Cristo que es de Dios y que viene solamente por la fe. Porque cuando el Señor nos mira a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, ve personas justas, pero no por las obras justas que han hecho,
porque por obras nadie puede ser justificado, sino por la obra que Cristo, la justicia de Cristo en mí, me hace justo delante de Dios. Y ya Dios, cuando me ve a mí, a Fabio Uribe, me ve justo, porque he sido justificado no por mis obras, sino por la obra de Cristo, porque soy uno con Cristo, en Cristo, siendo miembro de su iglesia, el cuerpo de Cristo, y la cabeza está unida al cuerpo. La cabeza está pegada al cuerpo. La cabeza nunca estará lejos del cuerpo en vida. La cabeza siempre está pegada al cuerpo. Y la iglesia está siendo uno en Cristo. Y somos hallados unos en Cristo cuando por la fe recibimos a Cristo y por la fe somos justificados delante de Dios. No por nuestras propias obras. Por eso Él se extiende a lo que está delante. Ya no es lo que yo alcance, ya no es lo que yo logre, ya no es lo que yo soy, es lo que Él hace en mí. Es quien es Él en mí. ¿Recuerdan aquella expresión también del apóstol Pablo en el que dice, ya no vivo yo? Ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Ahora es Él en mí. Y soy hallado en Él bajo este parámetro, bajo esta justicia que viene de Dios, y hacia eso se extiende. ¿Quién soy delante de Dios? ¿Cómo me presento delante de Dios? ¿Qué presento yo delante de Dios? El creyente en Cristo se presenta justo porque ha sido justificado por Cristo, y eso ya cobraba más valor para él. Pablo podía ir al Sanedrín, líderes religiosos del pueblo de Israel, y decir, ya yo entonces dejé ciertamente atrás todas aquellas cosas que delante de ustedes tuve. Fariseo, hebreo de hebreos. No, ya eso no. Ahora me presento delante de ustedes como un hombre justo por la obra de Cristo delante de Dios. ¿Creen ustedes que el Sanedrín aprobaría eso para Pablo? ¿Creen ustedes que valoraría eso en Pablo? ¿Creen ustedes que le agradaría eso al Sanedrín delante del Pablo? No, todo lo contrario. ¿Cómo vas a dejar todo lo que tenías por causa de esto? Pero él dice, me extiendo a lo que está delante, porque esto es más valioso. Ser hallado justo por Cristo delante de Dios, por la obra de Cristo, lo que Él ha hecho en mí. Pero ¿qué más es lo que Él tiene delante y a lo que se extiende? Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero ¿no conocía ya Pablo a Cristo? ¿No se encontró con Él camino a Damasco cuando fue entonces interceptado por el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya no lo conocía acaso? ¿Por qué dice Él a fin de conocerle? Porque, mis hermanos, conocer a Cristo es mucho más que saber de Él. Conocer a Cristo es vivir una relación constante, permanente, transformadora, íntima con Cristo. Por eso todos los días conocemos o debemos conocer a Cristo. Yo soy creyente hace más de 10 años, pero todavía tengo que conocer a Cristo en esa relación transformadora, íntima. Por eso Él dice, a fin de conocerle, me extiendo a lo que está delante, conocer a Cristo día tras día. Vivir con Cristo día tras día, relacionarme con Cristo día tras día y tener esa relación íntima con Cristo día tras día. No parar, no menguar, no pretender esperar vacaciones espirituales. De decir, es que llevo ya 10 años en el Evangelio sin parar, sin fallar, sin apartarme. Ya es justo que me tome un tiempo de descanso. Ya es justo que me tome entonces un tiempo allí para reposar, volver al mundo, probar el mundo y volver renovado delante del Señor. No, porque necesito conocer a Cristo. Y no será nunca bajo esta tierra, bajo esta vida suficiente. Estaremos cada día necesitando conocer a Cristo, y Él lo reconoce a fin de conocerle, y me extiendo hacia eso. Ya no quiero logros humanos, títulos humanos, reconocimientos humanos. Quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que sabía de Cristo, que compartió con Cristo, y ahora nos está diciendo, quiero conocerlo. Y además de eso, conocer también y disfrutar en mí el poder de su resurrección.
Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Disfrutar también de ese poder de la fuerza de Dios para con nosotros los que creemos. Un poder que hace en nosotros una obra transformadora. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y tiene el poder, tiene la fuerza para transformarla. Para llevarlo a ser más como Cristo y vivir más como Cristo. Y eso era lo que Pablo quería disfrutar también. Vivir bajo la dirección de ese poder que fue suficiente para levantar incluso a Cristo de entre los muertos, dándole la victoria sobre la muerte y dándonos a nosotros la victoria sobre la muerte para vivir en santidad, perseverar, servir y honrar a nuestro Dios. Pero mire que además de eso él dice: y quiero también conocer la participación de sus padecimientos. Quiero padecer por Cristo. Y no se refiere a pagar él por el pecado, sino a identificarse con Cristo, estando dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Porque sabía que sufrir por causa de Cristo traería recompensa, traería bendición, y lo hace desde una prisión. Y lo hace desde un momento en el que está él recordando una vida de padecimiento, de sufrimiento, de naufragios, de azotes, de cárceles, de persecuciones, de apedreamientos, de tantas cosas que vivió, que sufrió, pero aún él dice la participación de sus padecimientos. Y me extiendo hacia eso. Dejo la comodidad que tenía como fariseo y ahora me extiendo a los padecimientos que tengo en Cristo. Y bajo el pensamiento de cualquier hombre, bajo el pensamiento humano, esto era ilógico, loco. ¿Cómo se le ocurre cambiar la comodidad de fariseo para extenderse a los padecimientos por Cristo? ¿Cómo pasa de vivir bien a vivir mal por Cristo? Pero eso bajo el pensamiento humano que no entendía y no entiende a día de hoy el valor de las cosas. Y eso es lo que él nos está compartiendo, el valor de las cosas. El valor está en Cristo, aún sufriendo y padeciendo por causa de Cristo. Y dice la Escritura ya al final del versículo 10: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo quería conocer a Cristo tan profundamente que estaba dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Y así fue. Hasta la muerte lo siguió con la esperanza de resucitar con Él. Por eso el versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ese si en alguna manera no es una expresión allí de duda, de incertidumbre, si es que llego a resucitar de entre los muertos, no. Es una expresión de humildad. Aquí la expresión en el original hace referencia a la humildad que él entendía tener delante del Señor para agradar al Señor, y cuando llegue el momento resucitar de entre los muertos por causa del Señor, por causa de su Señor. ¿Recuerdan la Escritura cuando dice que no ignoremos acerca de los que duermen en Cristo, de los que murieron en Cristo? Porque ciertamente serán resucitados, serán levantados de entre los muertos para vivir en gloria con el Señor, para vivir en gloria delante de Él. Y Él dice: estoy dispuesto y quiero avanzar, dejando lo que tengo atrás, extendiéndome a lo que está delante, pero con la mirada puesta en el futuro glorioso que nos espera en Él. Volvamos al capítulo 13, mis hermanos. Y después de terminar el versículo 13 nos extendemos al 14. Recordemos: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, ¿cómo empieza? Prosigo a la meta. Dejo ciertamente lo que queda atrás, abrazo lo que tengo ahora y sigo avanzando. Prosigo a la meta. Significa que sigue corriendo intensamente, se sigue esforzando. Y miren que ya en el versículo 12 él había usado esta expresión: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Porque siempre hay algo más que alcanzar, siempre hay algo más que lograr, siempre hay algo más a lo que apuntar en la vida con Cristo.
Nunca llegará el momento, mis hermanos, en que nos podamos parar delante de Dios y de los hombres y decir, ya terminé, acabé, soy perfecto, admírenme, soy santo, mírenme. No, siempre avanzo, siempre camino adelante. Miren que el versículo 12 dice, Él mismo, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. Ni aún Pablo lo había alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Prosigo, pero ¿hacia dónde prosigo? Hacia la meta, mis hermanos. Hacia adelante, para atrás no. Para los lados no. Hacia la meta. Camino, corro intensamente, prosigo, no como quien golpea el aire, sino con un propósito claro. Porque, mis hermanos, déjenme decirle algo. Cuando usted cree en Cristo, cuando usted es salvo, ese no es el final de la carrera. Ese apenas es el punto de partida en el que usted comienza a desarrollar una vida cristiana, una carrera en Cristo. Allí, cuando usted es salvo, cuando usted cree en Cristo, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, usted está recibiendo la boleta de entrada para esta maratón. Apenas recibe la boleta para entrar y empezar la carrera que tiene por delante. No es el final. Es el final, por supuesto, de su condenación, pero es el principio de su carrera hacia Cristo. Y miren hacia dónde proseguía él. Versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no era terrenal ni mucho menos, porque lo terrenal, lo carnal, él lo dejó ciertamente atrás. No es una reputación ni una posición. El premio era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como en los Juegos Olímpicos antiguos, corrían para alcanzar un premio. Bueno, y aún en los actuales, ¿no? Corrían para alcanzar un premio. Pero este premio no era una medalla, no era una corona. Este premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El poder ser glorificados en Cristo, el poder llegar a la presencia de Dios y ser llamados por el Señor a entrar en su presencia y a disfrutar de su presencia. ¿Recuerdan Romanos 8:17? Cuando nos habla de nuestra posición en Cristo, que nos dice que si somos hijos, también somos herederos, y que si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, todos aquellos que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ser glorificados en Cristo. Y disfrutar de Cristo, con Cristo, por Cristo, la eternidad a su lado. Y a eso proseguía el apóstol Pablo. Dejando ciertamente lo que queda atrás, avanzando hacia lo que está adelante, mirando el premio que le esperaba. Un premio que no era terrenal, sino un premio celestial en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo el pasaje en el versículo 15, así que todos, y noten lo que pasa aquí, todos los que somos ¿qué? Perfectos. Pero ¿cómo así? Si el versículo 12 Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero en el versículo 15 dice, todos los que somos perfectos. ¿Qué pasó allí? ¿Será que el apóstol Pablo cambió de idea de unas letras a otras? Y dijo, mientras escribo esto me doy cuenta que sí soy perfecto, porque miren qué letras, miren qué frases, ¿quién las escribe como yo? Que ya yo soy perfecto. Y cambió de idea de un versículo a otro. No, mis hermanos, perfecto aquí no se refiere a pecado cero, se refiere a madurez espiritual. Él dice en el 12, sigo desarrollándome, sigo perfeccionándome, pero en este punto de su vida él dice, tengo un punto de madurez y he llegado a ser maduro delante del Señor. Por eso él dice, todos los que somos perfectos, no pecado cero, sino madurez espiritual. Porque este crecimiento espiritual es continuo. Nadie ha llegado, porque él mismo lo aclara, nadie lo ha alcanzado. Y yo tampoco lo he alcanzado, sino que sigo avanzando, prosigo a la meta, para que todos los que somos perfectos, todos aquellos que maduramos en Cristo, sintamos una misma cosa. Tener la misma mentalidad del enfoque en Cristo, que es lo que nos une y que es nuestra común unión. Porque aquí dentro de este templo estamos presentes muchas personas. Y si nosotros miramos los estilos, los peinados, los colores,
Somos muy diferentes en muchos aspectos. Los pensamientos nuestros son muy diferentes. Los anhelos, los deseos, las carreras universitarias, los trabajos, aún la pasión futbolística, ¿cierto? No todos aquí somos hinchas del mismo equipo. Pero en Cristo tenemos una común unión. Y en Cristo es que pensamos y sentimos una misma cosa. Porque anulamos lo que pensamos y queremos nosotros y nos enfocamos en lo que piensa y quiere Cristo. Y allí nos unimos, sintiendo una misma cosa. Pero ¿qué sigue diciendo el pasaje? Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, si están sintiendo otra cosa, el Señor les mostrará si eso es provechoso o si no es provechoso, para que juntos nos complementemos, nos animemos, nos exhortemos y busquemos la unidad en Cristo. Por eso cuando la Escritura nos habla de no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, nos hablan del propósito de congregarnos. Para motivarnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Motivarnos, para eso nos congregamos. Porque en Cristo nos unimos como una unión. Y en Cristo, sintiendo una misma cosa o el que siente otra cosa, el Señor le revelará y le mostrará si es provechoso o no, para que motivados al amor y a las buenas obras, saquemos lo que no conviene y abracemos lo que sí conviene. Y juntos, como un cuerpo, siendo cada uno miembro del cuerpo con diferentes funciones, podamos crecer bien unidos, concertados entre sí para la gloria de Cristo. Y a eso apuntaba Pablo. Está escribiendo a una iglesia en Filipos, donde él no estaba. Pero él busca que en Filipos, con él, se unan a sentir una misma cosa. Y que así como en él surge este enfoque, cambiando el ciclo y mostrando el cambio de su ciclo, puede que en Filipos también surja otro que sea provechoso. Pero esto lo revelará el Señor para mostrar si es provechoso o no, porque estaban surgiendo, pero que no eran provechosos. Por eso Él busca aquí anularlos y decirles: no se dejen enredar, no se dejen engañar, porque Dios mismo es quien revela, quien enseña, quien muestra qué es lo que debemos seguir, qué es lo que debemos sentir por su palabra, no por pensamientos humanos ni ideas humanas, sino por su palabra. Por eso dice el versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, donde estamos ahora, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y bajo el contexto entendemos que es seguir imitando a Cristo, que es seguir adorando al Señor, que es seguir buscando a Cristo, ser perfeccionados por Él, madurados espiritualmente por Él. Porque la unidad de la iglesia se mantiene cuando todos corren hacia la misma meta: Cristo glorificado. Y a eso debemos apuntar todos nosotros. Y eso es lo que nos da unidad como Iglesia Evangélica Alianza Central de Ocaña. No nos da unidad tener un horario de reunión al que todos coincidimos, tener un lugar de reunión al que todos coincidimos, tener un día de reunión al que todos coincidimos y decimos: ¿qué unidad tienen todas estas personas? No. Lo que nos da unidad es Cristo. Y es en Cristo en quien nosotros somos iglesia. Y es en Cristo en quien nosotros podemos dejar ciertamente lo que queda atrás, extendernos a lo que está delante y seguir a la meta. Es en Cristo, por Cristo y con Cristo, mis queridos hermanos. Y esta carrera que nosotros tenemos no ha terminado. No se relaje, no desmaye, siga corriendo, porque el hecho de que usted siga aquí, el hecho de que usted esté aquí sentado, sentada, significa que Dios no ha terminado con usted, que Dios sigue desarrollándolo a usted. Y tenemos una razón para vivir, tenemos una razón para estar presentes en este lugar. Y esa razón es que Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere madurarnos y Dios quiere llevarnos a que le glorifiquemos con lo que somos y con lo que hacemos. Ya llegamos a la mitad del año, al mes de junio. No sé si ya cumplieron los propósitos que planearon a principio de año. Pero no importa si está corriendo lento, mi hermana, mi hermano, este año.
si tropezó, si se salió del carril por algún momento, hoy Dios lo está llamando otra vez y le está diciendo: aquí estoy, para que no siga dependiendo de usted mismo, sino para que ponga su mirada en Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sabiendo lo que iba a lograr, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Por usted y por mí estuvo dispuesto a sufrir. Y nosotros debemos estar dispuestos a esforzarnos, a correr. Y así como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Es seguir corriendo con pasión. Porque esta meta no es un cargo, esta meta no es una iglesia grande, esta meta no es un reconocimiento humano. Esta meta es Cristo. Y a eso debemos apuntar. Y a eso debemos avanzar. Eso nosotros debemos hacer. Por eso hoy es momento para reconocer y decir: Señor, yo quiero correr hacia ti, quiero agradarte a ti, no quiero más estancamiento, no quiero quedarme rendido, no quiero quedarme quieto, quiero cerrar esos ciclos de orgullo, de pecado, de autosuficiencia, de dolor. Quiero dejar ciertamente todo eso atrás, extenderme a lo que tengo delante y proseguir a la meta, viviendo con un propósito eterno en nuestras vidas. Con los pies en la tierra, mis hermanos, prudentes, pero con los ojos en el cielo. Y aquí está claro el mensaje. Aquel hombre que podía presentarse delante del pueblo, de la iglesia de Filipos y decir: hermanos, sed imitadores de mí. Aquel hombre que tuvo esa valentía moral, espiritual de decirlo, es el mismo que nos dice: tuve que dejar ciertamente lo que queda atrás, extenderme a lo que tengo en Cristo y prosigo en Él, porque solo en Él puedo yo ser imitador de Cristo y solo en Él puedo motivar a otros a ser imitadores de Cristo. Que el Señor nos ayude y podamos vivir con ese enfoque, cerrando ciclos para abrazar a Cristo. Padre bueno, Dios eterno y soberano que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque usaste al apóstol Pablo, Señor, para dejarnos estos preciosos pasajes, Señor, en el que nos muestra, Señor, cómo delante de ti todo pasa a un segundo plano, Señor, y cómo aún en él la gloria, el reconocimiento, la fama que podía llegar a tener pasa a ser pérdida, Señor, pasa a ser basura. Nos cuesta muchas veces, Señor, soltar aquellas cosas que hemos logrado, que hemos alcanzado, que hemos conseguido, Señor. Pero qué importante es reconocer, Padre bueno, que tú eres lo más importante para nosotros. Debes ser lo más importante para nosotros, Señor. Porque en ti encontramos estabilidad en esta vida, Señor, en esta tierra. Pero también en ti encontramos, Dios, seguridad y esperanza en la vida eterna, Padre. Permite que tu iglesia, Señor, en esta mañana se disponga, Padre bueno, a cerrar ciclos con su pasado, con su orgullo, Señor, con sus logros, con sus pasiones, con sus anhelos, y avanzar y buscar y alcanzar, Señor, lo que tenemos en Cristo Jesús. Poder lograr, Padre bueno, agradarte, dejando atrás lo viejo, Padre, para alcanzar y lograr ese propósito que tienes para nuestras vidas. Dirígenos, Señor, porque queremos honrarte. Y debemos hacerlo a nivel personal, a nivel individual, Señor. Pero llévanos, Señor, a vivirlo también de forma congregacional, Señor. Unidos, sintiendo una misma cosa. Y que ese sentir, Señor, sea la gloria tuya en nuestras vidas y en nuestra congregación todos los días de nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Dios, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.